Jóvenes, buen día. Bienvenidos a sesión número 2 de Fundamentos de Contabilidad. Nuevamente con ustedes el profesor Rafael Galarza Izarra. Principios contables. Desde inicios de la contabilidad se han utilizado diferentes procedimientos o formas de llevar los registros de las diferentes transacciones económicas, las cuales se fueron convirtiendo en reglas, luego principios y normas en los cuales se rige la contabilidad hasta nuestros días. En contabilidad nosotros podemos observar diversos principios contables, entre ellos el principal o el que nos va a ayudar justamente en los registros de manera significativa es el principio de partida doble. Entre ellos también tenemos, por ejemplo, el principio ente, equidad, bienes económicos, moneda, empresa en marcha, valuación al costo, devengado, periodo, veracidad, realización, prudencia, uniformidad, importancia relativa, exposición, entre otros. Como vemos aquí, prácticamente cada principio son los pilares en donde descansa nuestra contabilidad, es el soporte de nuestra contabilidad. Primer principio o principio partida doble. Consiste en que cada operación que se realiza afectará por lo menos a dos cuentas contables. Toda cuenta debe ser personificada de manera abstracta. En tal razón se hablará de cuentas deudoras y cuentas acreedoras. En toda transacción mercantil no hay deudor sin acreedor ni acreedor sin deudor. Los valores recibidos se registran en cuentas deudoras y los valores entregados en cuentas acreedoras. Es decir, nosotros encontramos en la partida doble, ¿no? Como primer principio, como principio principal para el registro de las operaciones contables, ¿no? Que este debe afectar cuando menos, dice, a dos cuentas contables, ¿ya? Es algo así como el yin y el yang, es algo así como que cada registro, ¿no?, tiene un porqué de las cosas. El principio ente. El concepto de ente, también conocido como unidad económica, es distinto al de persona, ya que una misma persona puede producir estados financieros de varios entes de su propiedad. Es decir, yo tengo que identificar a la persona como tal y al negocio de la persona. ¿Okay? Son dos unidades económicas distintas. ¿Okay? Una misma persona puede tener diversos entes. Por ejemplo, Rafael Galarza puede tener una bodega, puede tener un restaurante, puede a la vez tener de repente una fábrica de confecciones, puede a la vez tener una ferretería. Es decir, una misma persona, un mismo ente puede producir estados financieros diversos, ¿no? Y todas estas se centralizarán en una misma contabilidad. Equidad. La equidad entre los intereses opuestos deben ser una preocupación constante en contabilidad, dice, puesto que los que se sirven de o utilizan los datos contables pueden encontrarse ante el hecho de que sus intereses particulares se hallan en conflicto. Por ejemplo, creo que y es el ejemplo más que se aplica o podría explicar mejor este principio, ¿no? Por ejemplo, es el aporte de capital. Supongamos el caso de 4 socios y que cada uno tenga un aporte de capital distinto. Por ejemplo, uno su aporte de capital representa el 8% del capital total, otro su aporte representa el 15%, otro el 25% u otro el 52%. En suma, todos ellos hacen un 100%. Para ser equitativos, es decir, cuando esta empresa, gracias a ese aporte de capital, genere utilidades, las utilidades obviamente deben ser repartidas de manera proporcional a los aportes que estos socios aportaron, ¿no? Valga la redundancia, ¿no? Por ejemplo, ahí veremos, pues, ¿no?, de que cada persona, ¿no?, tendrá
una utilidad en función al porcentaje de participación que tuvo al momento de realizar su aporte. Bienes económicos. Los estados financieros se refieren siempre a bienes económicos, es decir, bienes materiales e inmateriales, que posean valor económico y por ende susceptibles de ser evaluados en términos monetarios. ¿Ya? Es decir, los aportes de los socios, estos pueden ser de repente en bienes muebles o bienes inmuebles, o puede ser en dinero. Todos estos tienen que valorizarse y ese valor se debe registrar. ¿Ok? Entonces, en estos estados financieros nosotros no vamos a ver los bienes en sí, sino vamos a ver los valores que estos bienes representan. Moneda común denominador. Los estados financieros reflejan el patrimonio mediante un recurso que se emplea para reducir todos sus componentes heterogéneos a una expresión que permita agruparlos y compararlos fácilmente. Este recurso consiste en elegir una moneda de cuenta y valorizar los elementos patrimoniales aplicando un precio a cada cantidad. Es decir, en resumen, este principio moneda común denominador me indica que yo debo registrar las operaciones que se dan dentro de una empresa en la moneda corriente, es decir, en la moneda del país donde se realiza la contabilidad del ente. Empresa en marcha, otro principio contable, y me indica que la preparación y presentación de estados financieros se realiza bajo el supuesto de empresa en marcha, de acuerdo a lo establecido en las normas internacionales de información financiera para pequeñas y medianas empresas. El principio contable de empresa en marcha refiere a la permanencia en el futuro de una organización en la medida que continuará con las operaciones centrales del negocio. Es decir, se trata de una empresa funcionando que no va a cerrar en el corto plazo. Cuando una empresa no cumpla tal supuesto, deberá revelar este hecho en las notas a los estados financieros, así como las razones por las cuales no se considera un negocio en marcha. O sea, empresa en marcha, estamos hablando obviamente de una empresa que está en funcionamiento, una empresa que está vigente en el mercado, ¿okay? Y por ello puede elaborar estos estados financieros. Valuación al costo. El valor de costo o adquisición o producción constituye el criterio principal y básico de valuación, es decir, valorizar. Cuando me dicen valorizar al costo, me está indicando que en mi contabilidad yo debo registrar las operaciones en función a cuánto me costó, cuál es el costo de adquisición del bien que yo estoy registrando. Y ahí lo vemos en un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, dice: el precio del televisor es 600 soles más IGB. Ajá, el costo de adquisición para mi empresa es de 600 soles. Es decir, yo debo registrar este bien a razón de su costo de adquisición, 600 soles. El IGB ya es otro tema. Devengado. Principio contable, ¿no? En el cual se rigen algunas operaciones. Por ejemplo, dice: las variaciones patrimoniales que deben considerarse para establecer el resultado económico son las que competen a un ejercicio o periodo sin entrar a considerar si se han cobrado o pagado. Por ejemplo, dice: el recibo de Sedapal es por el consumo de enero, pero se pagará en febrero. Pero el devengo del gasto es de enero, en ese mes se realizó el consumo. Es decir, yo conozco de este gasto, el gasto se realizó en el mes de enero, entonces debo registrarlo en el mes de enero independientemente de si es que se ha desembolsado o no se ha desembolsado. Es decir, cuándo se produjo ese servicio, cuándo se produjo el gasto o el consumo del gasto. Periodo, llamado también periodo contable, ejercicio contable o ejercicio económico. La empresa se ve obligada a medir el resultado de su gestión cada cierto tiempo, ya sea por razones administrativas, legales, fiscales o financieras. Al tiempo que emplea para realizar esta medición se llama periodo. Nosotros habremos escuchado quizás el periodo 2010, el periodo 2011 o también conocido como ejercicio económico 2012, 2013, 2014. Quiere decir
que hay un espacio de tiempo. Cuando hablamos de periodo es un espacio de tiempo y dentro de ese espacio de tiempo se han registrado ciertas gestiones, ¿no? Cuando hablamos de un ejercicio económico, por ejemplo, el ejercicio económico 2019 es el registro de las operaciones o la gestión que se realizó desde el 1 de enero del 2019 hasta el 31 de diciembre de ese mismo año, ¿no? Entonces hablamos de un espacio de tiempo. Veracidad. En la tramitación del procedimiento administrativo se presume que los documentos y declaraciones formulados por los administrados en la forma prescrita por esta ley responden a la verdad de los hechos que ellos afirman. Esta presunción admite prueba en contrario. ¿Qué quiere decir? Es un principio contable, ¿no?, que rige justamente y se ve mucho en las declaraciones. Por ejemplo, a mí la SUNAT o a mi empresa SUNAT no viene a realizar las sumas y restas de mis egresos y de mis ingresos para poder determinar, por ejemplo, cuándo tengo que hacer o qué es lo que tengo que declarar, ¿no?, ya sea en el periodo enero, febrero, marzo. No, yo hago mi propia declaración, yo hago mi propia liquidación de impuestos y yo las declaro. Por eso se llama declaración jurada, que quiere decir que yo le estoy diciendo a la SUNAT o a los entes administradores tributarios que lo que yo estoy informando es cierto, ¿no? Cuando ellos toman en razón de que lo que yo les informo es cierto, cuando ellos, por ejemplo, realizan una auditoría o una inspección a mi empresa o una fiscalización. Realización, otro principio contable. Dice: los resultados económicos se registran cuando sean realizados, o sea, cuando la operación que los origina queda perfeccionada desde el punto de vista de la legislación o prácticas comerciales aplicables. Por ejemplo, un cliente realiza su pedido de mercadería para ser entregado al día siguiente. No ha pagado ni entregado adelanto de dinero. Esto, por ejemplo, fue el 27 de octubre del 2016. El 31 de octubre, es decir, a fines de este mes de octubre del mismo año, dice: a esta fecha la mercadería todavía no es entregada al cliente. Pero esta mercadería, dice, el día 3 de noviembre, es decir, al mes siguiente, o en los primeros días del mes siguiente, recién se perfecciona la venta. Por lo tanto, el ingreso recién se origina en el periodo noviembre y no en octubre. ¿Qué quiero decir? Cuando se perfecciona, o en otras palabras, cuando nace la obligación, cuando se entrega el bien o se recepciona el dinero, cualquiera de las dos cosas que suceda primero. Como veíamos en el ejemplo, al 27 de octubre o al 31 de octubre, en ese momento ni se había entregado el bien ni se había recepcionado el dinero. ¿Ok? El 3 de noviembre recién sucede ello, por eso se dice de que en ese momento se perfecciona la venta, ¿no? De ahí nosotros podemos observar dónde se cumple este principio de realización. Prudencia. Este principio se puede expresar también diciendo que se deben contabilizar todas las pérdidas cuando se conocen y las ganancias cuando se hayan realizado, ¿ya? Es decir, yo debo ser prudente en la información o prudente en el registro contable para poder determinar cuándo es que se realizan las cosas o cuándo se generen las ganancias o cuándo se generen las pérdidas. Uniformidad. Los principios contables y demás normas se deben aplicar bajo el mismo criterio de un periodo a otro. En caso de cambios, estos deben ser anunciados en notas a los estados financieros. Por ejemplo, si yo utilizo un método, por ejemplo, de evaluar mi inventario, ¿ya? Supongamos en el año 2014 yo utilicé uno de los métodos de valorización o métodos de Cardex llamado PEPS, primeras entradas, primeras salidas, ¿no? Para el año 2015, si yo quisiera hacer un cambio, ¿ya?, y utilizar otro método llamado, por ejemplo, método promedio, yo lo puedo hacer de un periodo a otro, pero no lo puedo hacer a mediados de un periodo o a mediados de un ejercicio económico. Tengo que esperar a que termine un ejercicio y empezar el nuevo, ya utilizando quizás ese nuevo método, ¿ya? Pero para poder hacer ese cambio yo tengo que informar, ¿no?,
con una nota aclaratoria en los estados financieros del por qué el cambio del método. Importancia relativa. La información tiene importancia relativa si existe el riesgo de que su omisión o presentación errónea afecte la percepción de los usuarios generales en relación con su toma de decisiones. Los errores, porque pueden existir, incluyendo omisiones, se consideran importantes si, individualmente o en forma acumulada, podrían de manera razonable influir sobre las decisiones económicas de los usuarios que estos toman basados en los estados financieros, ¿no? Por ejemplo, de las gestiones, por así decirlo, o de los registros o provisiones que nosotros hacemos en contabilidad, llamado depreciación, que simplemente es la valorización del desgaste de los activos, ¿no? Me permite a mí poder tomar una decisión en función al activo que yo voy a depreciar. Si el activo tiene un valor significativo, yo al momento de registrarlo, podría registrarlo como un activo o podría registrarlo como un gasto, teniendo en cuenta que ese activo al momento de depreciarse y en el tiempo, ese activo se convertirá en gasto. ¿Okay? Entonces tendría yo que analizar, pues, ¿no?, qué tanto afecta, ¿no?, el registro de activo o como gasto, ¿no? Exposición. Los estados financieros deben contener toda la información y discriminación básica y adicional que sea necesaria para una adecuada interpretación de la situación financiera y de los resultados económicos del ente a que se refiere. Claro, obviamente cuando nosotros presentamos nuestros estados financieros, llamados por ejemplo balance general o estado de situación financiera, yo voy a poder observar dentro de ese estado financiero, ¿no?, solamente a razón de cuentas contables, ¿no? En otras palabras, un resumen de cada elemento que yo voy a encontrar en la situación de mi empresa. Entonces, hasta ahí, por ejemplo, hasta ahí solamente me van a decir ciertas cosas, me van a dar números, pero no me va a dar la esencia. ¿Okay? Esa esencia básicamente está dada en las notas a los estados financieros, ¿no?, que son documentos adjuntos o anexos a los estados financieros. Es la explicación detallada de cada uno de los rubros o las partidas que nosotros encontramos en los estados financieros. Bien, jóvenes, hasta aquí todo lo que refiere a principios contables y nos estaríamos viendo en la siguiente sesión número 3.